Daros cuenta que hasta ahora hemos dibujado piezas aisladas, piezas que están solas y que en sí mismas pues no corresponden a nada, no tienen ninguna funcionalidad especial. Podríamos entenderlas como si fueran simplemente unos pisapapeles. ¿De acuerdo? Entonces, estas piezas empiezan a tener sentido cuando las vamos a acoplar, las vamos a incluir dentro de lo que llamamos un conjunto. Un conjunto es una máquina, es una estructura, es una construcción, es un artefacto, es una instalación industrial. Entonces, esas instalaciones o esas estructuras es posible construirlas porque tenemos un montón de tornillos, tenemos un montón de piezas que debidamente ensambladas van tomando forma, van ganando cuerpo y al final construimos algo que cumple con una función. ¿Veis todos bien la presentación? Bueno, pues me he adelantado, perdonad. Es que la presentación yo ahora mismo no la estoy viendo. Bueno, ya la he perdido. Entonces, lo primero que encontréis en esta presentación es el dibujo de un motor. Fijaros, este dibujo del motor, un motor es posible porque hay unos tornillos, hay una serie de elementos como las bielas, los pistones, las tapas, las culatas, las cadenas, las ruedas, ¿no? Que debidamente montados, debidamente engranados, pues confluyen y de esa forma conseguimos una unidad funcional, conseguimos una máquina, algo que funciona. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer unas comparaciones y vamos a ver algunas cosas previas, ¿no? Hasta ahora, repito, hemos estado haciendo planos de despiece, que son representaciones de piezas sencillas, simples, que empleamos con una representación en vistas ortográficas, con sus dimensiones y que suelen ir acompañadas de un cajetín que identifica la escala y el sistema de representación. Estas piezas van a ser la base de esos conjuntos o de esas máquinas, de esas estructuras de mayor importancia. Estos planos de despiece serán en el futuro un acompañamiento de lo que llamamos planos de conjunto. Y un plano de conjunto es la representación de diferentes piezas que están unidas, ensambladas de alguna forma y que conforman una máquina, una instalación o una estructura. Y además están ensambladas en las posiciones de trabajo relativas. Entonces, esta es una de las piezas que habéis hecho y esto que tenemos aquí es un plano de conjunto. Como podéis ver, aquí las líneas se van amontonando, es más complicado su visualización, pero las vistas que nos van a proporcionar aquí van a ser las necesarias y suficientes para que yo, con mucho cuidado, con mucho detenimiento, sea capaz de determinar cómo son estas piezas. Y no solamente cómo son, sino cómo están ensambladas e incluso cómo pueden funcionar. Entonces, en general, los planos de despiece contienen la información y las instrucciones para fabricar las piezas de forma individual. Y un plano de conjunto nos da la idea de cómo es una máquina, una estructura, una instalación, nos permite determinar las dimensiones generales de esos elementos, nos indica además las posiciones relativas que hay entre cada una de las piezas y también las relaciones funcionales que hay entre los diferentes componentes. Esto que tengo aquí es un plano de despiece, esto es un cuerpo de una válvula, una carcasa de una válvula. En este dibujo pues se han definido cortes para ver cómo es por dentro, se han definido cotas para determinar sus dimensiones, se ha procedido a hacer un semicorte o un corte al cuarto en una de las partes para ver zonas que no quedan o que no quedan bien representadas en esta vista y también tiene una anotación y va acompañada con su cajetín. Todas estas
dimensiones, todas estas formas están pensadas en que alguien en un taller sea capaz de construir esta pieza. Entonces, siempre en un plano de despiece voy a tener una información general de la pieza, qué escala, cómo se llama, quién es el propietario, y eso aparece en el cajetín. Luego voy a poder, ¿qué ha pasado? Alguien está tomando el control. ¿Alguien ha tomado el control? Por favor, devolvedme el control de la presentación. No juguéis con el menú que hay aquí abajo porque hace que podáis coger el control. ¿Vale? Decíamos que este plano de despiece está pensado para que yo pueda fabricar este cuerpo de esta válvula. Lo que aparece en el plano es información general que aparece en el cajetín, información de la pieza, donde vamos a encontrar descriptores de la forma, si son cilíndricas, si tienen bridas, si tienen partes prismáticas, definición del tamaño, cómo de grande es la pieza. Y todo eso lo conseguimos a través de las vistas que le proporcionamos dentro del plano. Y luego hay especificaciones, hay indicaciones de acabados superficiales, hay indicaciones de cómo tiene que ir terminada la pieza, o simples indicaciones que, como la que hemos visto de los radios, de acuerdo, que todos los radios sin acotar, ¿no? Pues son de R5, ¿vale? Son notas que aparecen. Dentro de ese cajetín, la forma habitual, nosotros siempre usamos un cajetín mucho más simplificado. La forma normal que tiene un cajetín es que aparezca el nombre de la empresa, el nombre de la pieza que está dibujada. A veces también aparece el nombre del conjunto, de dónde es esa pieza, a quién pertenece. Pues a una caja reductora, a una instalación de tuberías. Aparece también las personas responsables del diseño, tanto quién dibuja y quién lo comprueba. Aparecen fechas importantes, por ejemplo, cuando se ha ejecutado esa pieza o cuando se ha dibujado. Suele aparecer un número de dibujo, suele ser un código que identifica al plano. Aparece la escala y aparece el método de proyección. Estos son principalmente los elementos, los que están recuadrados, los que vosotros tenéis que incluir en vuestra lámina. La información de forma de la pieza siempre la dan las vistas ortográficas o bien las perspectivas. El tamaño viene determinado por las cotas que le proporcionamos y por unos elementos que aparecerán posteriormente, que son las tolerancias y que estudiaremos en las próximas clases. Y aparecen especificaciones como la marca de la pieza, el nombre, la cantidad necesaria, materiales empleados, tratamientos, tolerancias, ¿vale? Entonces, consideramos siempre una buena práctica en un plano de despiece dibujar cada pieza en una hoja de papel. Un elemento, una referencia, lleva una hoja de papel. Nosotros, en principio, tamaño A3, pero podrían ser tamaños más grandes como A0, A1, A2, o el tamaño más pequeño que se emplea en un plano es un A4. Luego hay una serie de piezas que son lo que llamamos las piezas normalizadas, que son tornillos, tuercas, pasadores, muelles, rodamientos. Son piezas que podemos comprar de producción masiva, que todo el mundo las conoce muy bien, que se seleccionan en base a un catálogo y que normalmente no van a requerir planos de despiece. Aunque aparezcan en un conjunto, yo no voy a necesitar dibujarlas, todo el mundo las conoce. Normalmente en un plano de despiece, los que vosotros estáis haciendo, hay una zona, tenemos aquí lo que es el marco del plano de despiece, hay una zona que corresponde al dibujo y a las dimensiones. Hay una zona donde están las notas que vamos poniendo y hay una zona de cajetín.
Yo recuerdo que el cajetín tiene una posición determinada. Siempre está en la posición de lectura del dibujo en la esquina inferior derecha. Volvemos a este ejemplo. Yo tengo mis dimensiones que me dan el tamaño de la pieza, tengo las vistas que me hablan de estas formas, tengo notas que me dice que todos los acuerdos sin acotar son R3 y tengo información en el cajetín. Y aquí ya llegamos a los planos de conjunto. Los planos de conjunto son más complejos. En realidad correspondería a dibujar todas las piezas que forman una máquina, una estructura, una instalación, tal como están en la realidad. Y se caracterizan por, como veis, por estas amasijo de líneas, ¿no? Por este amontonamiento que tenemos de líneas. Se caracterizan también porque aparecen rayados diferentes en las piezas. Aparecen también unos números que llamamos marcas o referencias y aparece también lo que tenemos aquí, una lista de materiales. ¿De acuerdo? Esta lista de materiales lo que nos asocia es este número con una serie de textos. Entonces, donde pone marca, yo voy a encontrar el número. Una vez que sitúo el número, voy a saber cómo se llama la pieza que está señalada por la marca, en qué plano va a estar su plano de despiece. Si es una pieza normalizada, lo que tendrá es una referencia del catálogo donde yo voy a comprar o a seleccionar esa pieza y después adicionalmente habrá otra serie de columnas que eso ya depende de las empresas, como pueden ser el peso, el material, acabados, proveedores, lo que se considere necesario. Estos planos de conjunto, al igual que una pieza simple, puede estar cortado con un corte completo, con un corte al cuarto y se indican como aparece ahí de igual forma. Hay diferentes tipos de planos de conjunto. Hay algunos que son familiares, que son los planos de conjunto explosionados, los típicos de IKEA, donde las piezas que aparecen están desacopladas, pero hay unas líneas que indican cómo va a ser el montaje y la secuencia de ese ensamblaje. Es el plano típico de IKEA. Y luego tenemos los planos de conjunto generales, que son los planos que nosotros vamos a trabajar. En estos planos aparecen las piezas en posición de funcionamiento y aparecen además indicadas con unas referencias textuales, ¿no?, que nos indican dónde voy a encontrar una serie de planos o dónde voy a poder localizar la referencia normalizada para poder comprar las piezas. Los planos explosionados suelen ser perspectivas de las piezas. Entonces aquí tenéis una perspectiva que se dedica al montaje y otra que se dedica a cómo es el producto final, ¿no? Esto es como yo lo ensamblo, esto es cómo debe quedar. Ahí tengo un plano en perspectiva de un plano de conjunto. Esto también aparecen y son muy típicos de documentación, de montaje, de ensamblaje en talleres, por ejemplo. Entonces, tenemos esas vistas en perspectiva o las ortográficas, que son las que habitualmente usamos. También los planos de conjunto de montaje sirven para indicar las cotas necesarias para un buen funcionamiento de la máquina. Entonces, aquí lo que nos están indicando es que la distancia entre la posición de este eje y este elemento pues son 230, el tamaño de la mesa, la altura máxima y mínima que puede subir o que puedo emplear para hacer piezas que vayan a estar colocadas aquí. Me dan esas indicaciones, que no son en realidad dimensiones de las piezas, sino son dimensiones funcionales para el funcionamiento de la pieza. Es muy normal encontrar o tener piezas
que llamamos paramétricas. Son piezas donde las cotas han sido sustituidas por letras A, B, X, Y, Z, D, ¿vale? Y dependiendo de otras dimensiones se modifican. Estos dibujos normalmente vienen acompañados de una tabla y ayer por la tarde os mandé unas tablas reducidas donde encontraréis ejemplos de este estilo. Las que tenéis en el correo son las que vamos a emplear para seleccionar tornillos, tuercas y algún otro elemento adicional. Este es un plano de conjunto de los que vosotros vais a realizar. Esto va a ser a partir de ahora una parte de vuestro trabajo. Yo voy a tener un plano de conjunto, voy a tener que identificar cada una de las piezas diferentes que lo componen y voy a tener que dibujar el plano de despiece de las piezas. Es decir, que vistas estas representaciones que me ofrecen, leída la información que aparece en el cajetín y en la lista de materiales, yo voy a extraer la forma pensando en cómo va montada y cómo puede ser su posible funcionamiento. Entonces, fijaros que las referencias o marcas siempre se nombran con números arábigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tantas piezas como piezas diferentes podamos tener en el conjunto. Y estos números son los que se asocian con la lista de materiales. La lista de materiales, veis que tiene una columna que pone marca, y entonces la marca 1, esta de aquí, es la base. Y además me dicen la cantidad. Pues de la base hay una única pieza. Pero si vamos a la marca número 5, la marca número 5 es un tornillo, que es este elemento de aquí. Este elemento tornillo me dicen que hay dos. Este es uno de ellos y el otro será el que queda aquí oculto por la marca 1, porque yo he realizado aquí un corte al cuarto en esta representación. Entonces tengo 1 y 2 tornillos. ¿De acuerdo? Luego, si hay aquí un segundo tornillo, tendrá que haber un agujero equivalente al que yo veo aquí para que este tornillo pueda pasar, pueda funcionar de manera adecuada, pueda roscar en la zona superior con las tuercas 6 y 7, tuerca 6 y 7, de las cuales también hay dos, una y dos, una y dos. Bueno, en un plano de conjunto, en principio, todas las piezas están dibujadas en su posición de funcionamiento. Y en el plano de despiece también deberían ir en esa misma posición. Tiene que haber una lista de materiales, como la que hemos visto anteriormente. En ella siempre hay un nombre que hace una descripción de lo que es la pieza, hay el número de marca o referencia que me indica qué pieza es la base, qué pieza es la tapa, qué pieza es el tornillo, la tuerca, etc. Hay la cantidad de cada uno de estos elementos. Hay un número de plano, que aquí se encuentra en blanco, pero es un número que sería el número de plano que vais a poner vosotros en vuestro plano de despiece. Hay un modelo si se trata de una pieza normalizada. En este conjunto, el tornillo, la tuerca 6 y la tuerca 7 son piezas normalizadas. Y por lo tanto, son piezas, primero, que no vamos a hacer planos de despiece, y segundo, que vamos a comprar en base a las dimensiones que aparezcan en un catálogo. Y luego puede aparecer esas columnas adicionales de material, de peso, las que considere la empresa. Nosotros habitualmente ponemos material, pero a veces no ponemos nada. Las líneas de referencia son las líneas
que tenéis aquí que unen el número de marca con la pieza que la representa. Si toca sobre un borde, siempre acaba en una flecha. Si toca o acaba dentro de la pieza, lo hace en un punto. Bueno, y también aparecen informaciones adicionales sobre operaciones de mecanizado o dimensiones críticas si fuera necesario, ¿vale? Son informaciones que figuran en los planos de conjunto y que, al igual que en un plano de despiece, lo vamos a colocar en una hoja de papel. Los planos de conjunto habitualmente suelen necesitar tamaños de papel mayores, pero nosotros os los vamos a dar siempre en una A4. Van a ser conjuntos sencillos, pequeños, con pocas piezas. El que habéis visto anteriormente tiene 7 piezas, pero es muy normal que un plano de conjunto pudiera tener 150 referencias diferentes o más. Entonces, vamos a poner en una zona el dibujo ortográfico con las piezas ensambladas, con sus marcas y sus líneas auxiliares. Vamos a acompañar el plano de conjunto de una lista de materiales que a veces será parte de vuestro problema, a veces seréis vosotros quienes tenéis que rellenar la lista de materiales, habrá que rellenar un cajetín y habrá que poner o interpretar las notas que aparecen en el plano de conjunto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra lista de materiales, está más grande. Siempre una lista de materiales se coloca encima del cajetín, salvo que no tengamos sitio y la tengamos que poner aquí, a continuación. Veremos un ejemplo más adelante. Siempre la lista de materiales se empieza de abajo arriba. Se empieza en la última línea de esta tabla, la 1, la 2, la 3, ¿vale? Vamos rellenando hacia arriba. ¿Esto a qué se debe? Pues porque antes, cuando estas listas de materiales se hacían de forma manual, era muy habitual que alguien al revisarlo dijera: se nos ha pasado poner una pieza. Y entonces añadían un nuevo número de marca y una nueva línea encima de la lista de materiales. ¿De acuerdo? En este ejemplo de lista de materiales hay puestos los números de plano y veis que han puesto los modelos. En el caso de un tornillo, este tornillo es un tornillo que yo voy a comprar en una ferretería y lo voy a pedir de esta forma: tornillo de métrica 2 por 18 de acuerdo a la norma DIN 912. Y entonces en la ferretería me lo van a dar con esa referencia. Y además tengo que comprar 5. Aquí tenemos una maquinilla de afitar a pilas. Esto es un plano de conjunto y, como veis, es más complejo. Tiene 20 y tantas piezas. Creo que son 22. Y aquí la lista de materiales no cabía toda ella encima del cajetín. Entonces se ha dividido y se ha puesto a continuación. Entonces, como podéis ver... Perdona, es que hay un problema y es que algunos no nos avanza la diapositiva contigo y no se ve el puntero. Es que no sé si estás leyendo el chat, pero se han quejado varios. No he sido consciente. No. Es que si veo el chat no me hilo, perdona. ¿Habéis llegado todos aquí a la máquina de afeitar? ¿Habéis llegado todos? Vale. Decía que aquí lo que tenemos es un ejemplo de lista de materiales donde, como no cabe toda encima del cajetín, pues se ha dividido en dos. Una parte encima y otra parte a continuación. Era un ejemplo. Bueno, nosotros no vamos a hacer planos de conjunto. Nosotros lo que sí vamos a hacer es
interpretar los planos de conjunto y de ahí extraer las piezas sencillas para hacer los planos de despiece. Pero es necesario saber cómo se realiza un plano de conjunto para poder entenderlo y poder interpretarlo. Entonces, si tuviéramos que hacer un plano de conjunto, lo que tendríamos que hacer es analizar la geometría, las dimensiones que tienen todas las piezas dentro de la máquina, saber cómo se montan y pensar en cuáles son las mejores vistas para definir todas ellas. Es importante que en los planos de conjunto aparezcan todas las referencias que hay en esa máquina, ¿de acuerdo? Que aparezcan todas estas marcas, todos estos números. Necesitaré tantas vistas como sean necesarias para que aparezcan. A veces en una única vista es suficiente, pues entonces el plano de conjunto con esa vista quedaría bien. Nosotros a veces lo que hacemos es añadir vistas adicionales para facilitaros el entendimiento y la comprensión de cómo son las piezas. Pero estrictamente hablando, si yo puedo colocar todas las marcas en una única vista, eso sería suficiente. Tenemos que pensar en cuáles son los cortes o las secciones necesarias para proporcionar la claridad. Posteriormente, una vez que tengo las vistas y que lo tengo definido, lo que hago es colocar las marcas e ir construyendo la lista de materiales. Entonces, aquí tenemos como buenas prácticas, y esto es lo que os he dicho, el número de vistas pueden ser 1, 2, 3, las que se necesiten, tantas como sea necesario. Tienen que ser suficientes para colocar todas las marcas. ¿Vale? Y eso es lo que intentamos representar en un plano de conjunto. Y vamos a empezar con nuestro primer plano de conjunto. Imaginaros una pieza tan sencilla como esta en forma de L que tiene aquí un eje montado. La verdad que es una máquina que no sabemos para qué vale, pero bueno, lo tenemos ahí. Entonces tengo las vistas de mis piezas. Estas serían las vistas ortográficas del conjunto anterior. ¿De acuerdo? Una pieza sencilla y un eje. Este extremo del eje va montado en este agujero. Y entonces daros cuenta, voy a volver al dibujo anterior, podría representar en esta dirección la vista del conjunto o bien mirarla por este lateral. Entonces, ¿esto es una buena vista de un plano de conjunto? ¿Cuál es la mejor vista? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Para un plano de conjunto. Aquí lo hemos puesto coloreado para que lo veáis mejor. Es mejor vista de conjunto esta de aquí. Aquí se ve claramente cómo funciona, cómo va encajado este elemento en este. Y aquí no, aquí realmente lo que vemos sería aquí un pequeño cilindro, pero no sabríamos más. ¿Sale? Disculpa, es que como no hay puntero no podemos ver qué es lo que está señalando. Has dicho que es este, entiendo que es el de la derecha, pero no se ve. Tienes toda la razón. ¿No se ve el puntero? Voy a dejar de compartir y lo vuelvo a cargar, ¿vale? A ver si de otra forma lo vemos mejor. ¿Veis todos la pantalla?
¿Veis el puntero? Sí, ahora sí. Ahora sí. Incluso a lo mejor ahora si soy capaz de... ¿Lo veis mejor así? ¿Veis un punto rojo? Sí, muchísimo mejor. Pues es cargando el PowerPoint directamente. Pues ahora ya no veo... A ver. He perdido ya... Un momento que cambio la pantalla. Sí, he puesto ahí la cámara por si acaso tengo que dibujar algo. Bueno, si tengo que dibujarla, remontamos. El puntero láser no me deja pasar las transparencias. Vale. Bueno, decía que yo monto el conjunto y podría obtener esta vista o la que tenéis a la derecha. ¿Vale? Aquí está coloreado. Pues, ¿cuál es la mejor vista? Pues para mí es mejor vista esta, donde se ve claramente esta L y se ve claramente la posición del otro elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta vista de la derecha estoy perdiendo la información de la zona cilíndrica que tiene la pieza, pero no me va a importar porque todos los planos de conjunto deben ir acompañados de un conjunto de planos de despiece. ¿De acuerdo? Habrá un plano, el número 1, donde vendrán las cotas de la pieza roja y habrá un plano 2, donde vendrán las cotas de la pieza verde, que serán las vistas que tengo aquí y las que tengo aquí, acotadas con sus dimensiones y con todos los detalles necesarios para su fabricación. Pero el plano de conjunto en realidad es como la portada de un libro. Me dice cómo es la máquina y por detrás lo que vienen es un montón de páginas, un montón de hojas donde están los planos de despiece con las características de cada una de las piezas individuales que lo conforman. ¿Vale? Bueno, buenas prácticas. Un plano de conjunto no debe llevar líneas ocultas, salvo que sean imprescindibles. ¿Vale? En principio, quitamos líneas ocultas. Fijaros esta pieza. Es la misma que antes, pero aquí lo que le he hecho ha sido un taladrito. ¿Vale? A 45 grados. Entonces, estos serán las vistas de mi pieza 1 y de la pieza 2. Hago el plano de conjunto. Lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así. ¿Cuál creéis que es la versión correcta? ¿Podéis hablar? ¿Cuál consideráis que es correcta? Es que no veo el chat. La B, la B. ¿La B? ¿Alguien se le ocurre alguna otra? Bueno, para mí la mejor, desde luego, es la B. Pero la A no estaría mal. ¿Por qué? Porque es una pieza, es un conjunto muy sencillo y en el fondo tenemos muy poquitas líneas, muy poquitas líneas. Desde luego, esta es la mejor. Y esta está mal, porque aquí faltan líneas, aquí está incompleta. No vale poner unas sí y otras no. ¿De acuerdo? Es otro conjunto, tampoco muy complicado. Se trata de una pieza prismática con un cilindro que encaja en un agujero interior. Entonces voy a tener una pieza prismática que es esta y el cilindro con su agujero. Como no veo el chat,
Si tenéis alguna duda, me paráis, por favor. Entonces, posibles soluciones. A o B. ¿Qué opináis? ¿No opináis? Pues, intentando omitir las líneas ocultas, eso está bien, pero esta también está bien. El asunto es que la pieza roja no sobresale, queda en el interior de la pieza 1, de la pieza prismática. Entonces necesito información adicional para que la vista que proporciono en el caso A pues no se entienda como una pieza simple, sencilla, que no tiene nada dentro. Pero sin embargo, esta solución no es la buena. Luego la vamos a retomar. Vamos a volver al ejemplo de antes. Tengo una solución A y una solución B. Bueno, aquí estas líneas sobran, ¿eh? Esta línea de ahí sobra. A ver si soy capaz de quitarlas. Esto sobra. ¿Vale? Bueno, esta no estaría mal porque ya la habíamos visto y esta estaría mucho mejor. ¿De acuerdo? Normalmente en un plano de conjunto es necesario hacer cortes, secciones y roturas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay piezas en el interior que necesito ver y que necesito identificar con las referencias y con las marcas. Siempre que hago un corte en un plano de conjunto, cada pieza diferente lleva un rayado diferente. Entonces, ¿os acordáis de esta? Habíamos dicho que era una buena solución para el montaje de esa pieza prismática con este cilindro en el interior. Pero entre esta está muy bien, esta es mejor. Esta queda mucho mejor, queda claramente representado que hay una pieza por aquí, que hay otra que además continúa aquí, ¿vale? Es el mismo rayado y este rayado de aquí y este rayado de aquí son idénticos. ¿Vale? Entonces, en la que hemos visto antes que era una L, sería mejor con un corte, ¿no? Para ver esa. Sí, pero fíjate, yo te la voy a dibujar. A ver si la supercámara, no sé si la veis, pero a ver si soy capaz de poner. A ver si lo veis bien. Yo cuando le doy un corte a esa pieza, no voy a obtener dos piezas con rayados diferentes. Porque el cilindro, la pieza que está en posición horizontal, es lo que nosotros llamamos una pieza maciza. Entonces, yo obtendré algo parecido a esto. Ay, perdón. ¿Lo veis? Esto sería la solución cortada. Esta pieza se raya, pero esta no, porque esta pieza es maciza.
¿vale? Entonces, el cilindro pequeñito de en medio, ¿tienes que suponer tú que llega hasta el fondo? ¿Que llega hasta aquí? Bueno, en este caso, como yo lo veo en las líneas ocultas, sé que llega de esa forma. Pero este cilindro, al hacer la rotura, imagínate que podría ser aquí tener una ranura así. Al hacer el corte lo veo. En un plano de conjunto las piezas no tienen por qué estar definidas. Es en el plano de despiece donde yo voy a darme cuenta realmente del detalle. vale, gracias. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que, en este ejemplo, es que los ejes son macizos, luego un eje macizo jamás se corta, no se raya. Sin embargo, esta pieza, que no es maciza, tiene un agujero, pues la puedo rayar y la puedo cortar. ¿Vale? Es cierto que en esta pieza, cuando yo la corto, voy a ver todos los detalles. Y eso me va a permitir mucho mejor diseñar y solucionar el plano de despiece de este eje. Nosotros, cuando os damos los conjuntos, os los damos con cortes o con vistas adicionales para que elementos extraños que no son fáciles de detectar los podáis ver. ¿De acuerdo? Qué desastre. A ver si lo pongo para que lo veáis bien. Ahí lo veis mejor. Vale. ¿Seguimos? ¿Alguna duda más? Bueno, hablábamos que los cortes secciones que eran buena práctica y que cada pieza lleva un rayado diferente y lo veíamos en este conjunto. ¿Vale? En ese mini conjunto. Esa solución que antes habíamos dicho que era buena, que estaba bien, es mejor si se da cortada. Y ahí se ve claramente lo que hay. Como buenas prácticas, cabe destacar que nunca se deben seccionar, por lo tanto rayar, los elementos que son macizos y las piezas normalizadas. Elementos macizos son los ejes, los nervios, los radios de las ruedas, por ejemplo. Elementos normalizados son siempre pues tornillos, tuercas, muelles comerciales, aunque estos sí se cortan ocasionalmente. Lo que llamamos chavetas, pasadores, remaches, ¿vale? Todos esos elementos nos los vamos a cortar en principio. Bueno, aquí tenía un mini conjunto, ¿vale? De hecho, esa pieza que tenéis es esta que la he podido imprimir. Y uno de los aspectos que es interesante a la hora de definir cómo son las piezas individuales del plano conjunto es pensar en cómo se monta o se desmonta. Entonces, imaginaros que yo tengo esta pieza verde, tengo aquí un conector que se va a incorporar aquí y tengo un tornillo. El tornillo va a unir las dos piezas. Entonces, los pasos de montaje serían estos, ¿no? Tengo mi pieza base, la pieza que la uno, y luego tengo mi tornillo, que es el tornillo el que se va a encargar de unir esas dos piezas. ¿De acuerdo? Entonces,
Si aquí hay un tornillo que se ve por arriba y por debajo y esta pieza aparece sin líneas ocultas, yo sé que le tengo que poner un agujero porque es la única forma de que un tornillo pueda atravesarlo. ¿De acuerdo? Esas son deducciones lógicas. Son deducciones que tenemos que hacer. Vamos a hacer un corte. ¿Cómo sería la vista seccionada para este conjunto? En los planos de conjunto es muy habitual hacerlo. Tendría una vista como la A y una vista como la B. ¿Qué está bien o qué está mal? ¿La A o la B? La A porque el tornillo no. Muy bien, exactamente la A porque el tornillo no se corta. ¿De acuerdo? Los tornillos no se cortan. Todo el mundo sabe cómo es un tornillo. El tornillo es un cilindro que va enroscado por el exterior y que no tiene nada más que enseñarnos por dentro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro pequeño conjunto. Vamos a ver cómo voy a montar sobre esta pieza que es prismática. Voy a montar un eje y le voy a unir por medio de un pasador cónico. Ya tengo mi pieza, tengo el eje, ¿vale? Quedaría ahí acoplado y viene el pasador, que es el que fija la unión. ¿Está claro? Bueno, pues ¿cómo sería la vista de este conjunto? La correcta, cortada. Tengo una opción A, una opción B, una opción C y una opción D. ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Alguien tiene alguna idea? La ¿A alguien C. se le ocurre? ¿Eh? La C. La C. ¿Estáis de acuerdo todos? ¿Alguien discrepa? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, yo creo que de las tres, la mejor es la C. ¿De acuerdo? Yo creo que no habría casi ni duda. Pero no es la mejor. Para mí la mejor sería hacer una rotura en el eje, que es lo que os estoy dibujando. No sé si lo veis. ¿Vale? Sería la C, pero con una rotura en el eje. La A, desde luego que no, porque el pasador y el eje están rayados. La B, el pasador está rayado y es un elemento macizo.
Y la D tiene líneas ocultas, eso no nos gusta. Pero para mí la mejor sería la C, pero con una rotura sobre el eje. ¿Vale? Bueno, otro pequeño ejercicio. Tengo la pieza en U que tenéis ahí. ¿Vale? Tengo esta que la acoplo ahí. Encima hay que ponerle el tornillo, ¿no? ¿Vale? Pues la pregunta, ¿cuál es la vista seccionada completa para esta unión? Una vista A, una vista B y una vista C. ¿Cuál consideráis? Yo creo que es la B. ¿La B por ahí? ¿Alguien tiene alguna idea más? La A. La A. Claro. ¿La C? ¿Estáis seguros que la C no? Tornillo no. Yo estoy intentando dibujarlo, ¿eh? Bueno, pues fijaros, la A tiene líneas ocultas, lo cual ya nos tiene que dar como repelús, ¿vale? Y además, el tornillo aparece sin rayar. Los tornillos, los nervios, los radios no se rayan siempre que se corten en su dimensión mayor. Y esto es una dimensión menor. Luego el tornillo tiene que aparecer rayado. La B no me gusta a mí mucho porque aparece esa línea de trazos. Y la C, han hecho aquí una rotura, pero es una rotura que no es necesaria, ¿no? Para mí la mejor solución, ¿la veis? Es la que tenéis ahí. Sería la B, pero sin las líneas de trazos. ¿De acuerdo? Bueno, las marcas a las referencias. Bueno, repetir lo que hemos visto antes. En un plano de conjunto hay que poner marcas o referencias, que es lo que une la pieza con la identificación que hay en la lista de materiales. Las marcas o referencias son números arábigos que pueden ir rodeados de un círculo o de un tramo recto, o a veces simplemente van unidos directamente con una línea de referencia, como la que tenéis ahí, que si toca dentro de la pieza acaba en un punto, pero si toca en un borde acaba en una flecha. Y siempre estas líneas de referencia son oblicuas. ¿Vale? Entonces yo pondría, por ejemplo, aquí pondría 1, aquí pondría 2 y aquí pues pondría 3. ¿Vale? Esto es sencillo.
Bueno, aquí tenemos el eje, cómo se monta un eje en una carcasa con un rodamiento, para que veáis un poco cómo queda, aplicando todo esto del montaje. Lo que hemos puesto es en inglés los términos, porque son muy frecuentes en los catálogos y lo vais a encontrar. Y así lo vais aprendiendo, ¿no? Tenemos el alojamiento, el housing, tenemos una tapa, un rodamiento, que se llama bearing o roller beam, o ball bearing también. Y luego tenemos tornillos. Tornillos de cabeza hexagonal. Bueno, pues si yo voy a montar todo esto, ¿qué ocurre? Que el paso del montaje es que el eje se monta sobre el rodamiento. Una vez que tengo el eje y el rodamiento montados, yo lo voy a acoplar en la pieza azul, ¿no? Lo que era el housing. Este rodamiento tiene que ir cerrado y le pongo la tapa. Y esa tapa queda atornillada al alojamiento, a esta pieza azul, con unos tornillos. En este montaje, fijaros que ahora lo que tengo que hacer es eliminar todas las aristas que quedan tapadas o superpuestas por los diferentes elementos. ¿Vale? El eje me está tapando a las aristas que hay detrás. Los tornillos también me quitan y bueno, esa es la solución, ¿no? Esto desaparece y eso sería el plano del montaje. ¿Vale? Entonces, siempre es muy interesante conocer cómo está montado el plano de conjunto, porque nos va a dar pistas de cómo son las piezas y un poco qué función puede hacer la pieza dentro de la máquina. ¿Vale? Y también entender un poquito para qué es esa máquina, qué es lo que intentamos hacer con ese artefacto. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo. Esto es una pieza que tiene un muelle precargado, ¿no? Es una especie de, vamos a decirlo, como un pequeño amortiguador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo aquí un eje que está unido a esta pieza. Entonces, aquí cuando, o por un peso o porque alguien ejerce una fuerza importante, este eje baja, ¿vale? Y queda comprimido. Y esto se comprime. Pero la posición habitual, que es la que debe dar el plano conjunto, nos está indicando que lo normal es que aquí esto haga de cierre o esté sujetando algún tipo de válvula, algo, a una distancia determinada. Y que cuando, por una sobrepresión o por lo que sea, esto se comprime, pues es habitual que se abra una pequeña escotilla, un pequeño agujero, pues que libere la presión hasta que se alcance el valor normal y esto vuelve a tapar el agujero, por ejemplo. Entonces, este muelle aquí aparece comprimido. El muelle, si yo lo compro, tiene esta longitud, pero el muelle se pone dibujado en su estado de funcionamiento. En este caso es precargado. La forma de montaje es primero insertar el muelle dentro de la carcasa que tengo aquí. Este muelle se guía, fijaros, por un pequeño cilindro, ¿vale? Para que no se tuerza, para que no esté por ahí danzando. Y luego lo que hacemos es posicionar esto encima del muelle y roscarle esta pieza que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Para qué vale esto? Pues ya os he dicho, ¿no? Como un émbolo resuelte para transmitir una fuerza de bastega al muelle o para mantener el muelle, para que se mantenga ese eje en una posición determinada. Y es interesante saber que, como aquí puede haber a lo mejor unas pequeñas desalineaciones, por el motivo que sea, para que esto siempre esté bien puesto,
la unión de esta pieza con esta es esférica. El émbolo del resorte tiene una superficie esférica con la tapa, por eso el vástago se puede autoalinear y volver a la posición original, ¿vale? Si alguien le da un golpe y esto, digamos, gira un poquito, siempre va a volver a su posición. ¿Vale? Y todo eso pues nos da pistas, nos ayuda a entender cómo es el conjunto y a poder solucionarlo. ¿Bien hasta aquí? Bueno, pues estos son unos conocimientos básicos sobre planos de conjunto. Ahora la idea es que empecemos a trabajar los planos de conjunto. Voy a descartar. ¿Dudas hasta aquí?